Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Daniel Izagaras Villalobos, estudiante del Tecnológico Nacional de México, Campus Minatitlán. Bien, pues el día de hoy hablaremos acerca de los conductores eléctricos, hablaremos también del cableado que se ocupa en una vivienda, acerca de los calibres, hablaremos también de los calibres que se ocupan en un motor de 220 volts, al igual hablaremos de los transformadores de potencia. Muy bien, vamos a comenzar. ¿Qué es un conductor eléctrico? Los conductores eléctricos o materiales conductores son aquellos que tienen poca resistencia a la circulación de la corriente eléctrica, dadas sus propiedades específicas. La estructura atómica de los conductores eléctricos facilita el movimiento de los electrones a través de estos, con lo cual este tipo de elementos favorece la transmisión de electricidad. Diferentes de conductores eléctricos. Los conductores pueden presentarse de diversas formas. Una de estas es el material en condiciones físicas específicas, como barras de metal, alambres o hilos. También hay unipolares, que son formados por un hilo conductor, multipolares, formados por más de un hilo, mangueras, formado por dos o tres conductores rodeados de protección, rígidos, difíciles de deformar, flexibles, fáciles de deformar, planos de forma plana y redondos de forma redonda. Estructura de un conductor eléctrico. Muy bien, pues su estructura está formada por una cubierta protectora, un aislante, varía el color, y el alma conductora. El alma conductora se elabora de diferente material, ya sea aluminio, cobre, oro o plata. En el de aluminio es altamente empleado en sistemas de transmisión eléctrica aéreos, ya que a pesar de tener una conductividad 35% menor al compararse con el cobre recocido, su peso es 3 veces más ligero que este último. Los de cobre es el metal más empleado como conductor eléctrico en aplicaciones industriales residenciales, dado el balance que presenta entre su conductividad y el precio. El oro es un material empleado en montajes electrónicos de microprocesadores y circuitos integrados. También es empleado para fabricar los bornes de las baterías para vehículos, entre otras aplicaciones. La plata. Se trata de un material muy maleable y dúctil, con una dureza comparable a la del oro o el cobre. No obstante, su costo es sumamente elevado, por lo que su uso no es tan común en la industria. Calibre adecuado del cableado para una vivienda. Hablando de la norma AWG americana. Vamos a ver, por ejemplo, el calibre 4 de la AWG tiene una sección en milímetros cuadrados que es 25 milímetros cuadrados y su consumo de corriente es muy alto. Se emplea en aires acondicionados centrales, equipos industriales, pero para esto se requiere una instalación especial de 240 volts. En el calibre 6, de 16 milímetros cuadrados, su consumo de corriente es alto. Se emplea en aires acondicionados, estufas eléctricas y acumuladoras de energía eléctrica. El calibre 8 tiene una sección de 10 milímetros cuadrados, consumo de corriente medio alto. Se emplea en secadoras de ropa, refrigeradores, aires acondicionados de ventana. El calibre 10, de 6 milímetros cuadrados, es un consumo de corriente medio y se emplea en hornos de microondas, licuadoras, contactos de casa y oficinas, extensiones de uso rudo. El calibre 12, de 4 milímetros cuadrados, su consumo de corriente es medio-bajo. Se emplea en cableado de iluminación, contactos de casas y extensiones reforzadas. El calibre 14, de una sección de 2.5 milímetros cuadrados, su consumo de corriente es bajo y se emplea en extensiones de bajo consumo o lámparas.
El calibre 16 tiene una sección de 1.5 milímetros y su consumo de corriente es muy bajo. Se emplea en productos electrónicos como termostatos, timbres o sistemas de seguridad, como por ejemplo alguna alarma. Retomando la norma AWG, podemos decir que el cable calibre 14 soporta un amperaje de 15 amperes y si tiene un tipo de aislante TW, soporta un nivel de temperatura a 60 grados centígrados. Si tiene un tipo de aislante RHW, 75 grados centígrados, y si tiene un THHN, 90 grados centígrados, y al igual así para los diferentes calibres. ¿Qué cables usar en un motor a 220 volts? Un motor monofásico es una máquina rotativa alimentada eléctricamente capaz de transformar la energía eléctrica en mecánica. Se recomienda usar un calibre número 8 de cobre en AWG con un tipo de aislante TW para temperatura a 60 grados. Cabe resaltar que entre más elevado sea sus HP, se ocupará otro calibre y otro tipo de aislante. Transformadores de potencia. Como su propio nombre indica, el transformador de potencia modifica la electricidad en magnetismo para volver a convertirlo en electricidad. Por lo general, los transformadores no pierden potencia, pero hay máquinas que presentan un pequeño porcentaje de pérdidas, dependiendo del estilo, el diseño, el tamaño, etc. El funcionamiento de los transformadores se regula por la inducción electromagnética. Los transformadores de potencia se utilizan en subestaciones para concentrar la transformación de energía en media y alta tensión. También se distribuyen en subestaciones, centrales de generación y usuarios de grandes potencia. Regularmente se ocupan los cables de alta tensión que emplea Comisión Federal de Electricidad. Se divide en media y alta tensión. Dice que aquellos cables que operan en el rango de 10 a 33 kilovolts son llamados cables de media tensión, y los que trabajan por encima de los 50 kilovolts se denominan cables de alta tensión. Pues muy bien, es todo por hoy y muchas gracias.